Hermanos, muy buenas noches, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es 29 de octubre del 2022 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar en torno a su palabra. Estamos en nuestro estudio de sábado estudiando el Evangelio de Juan. Yo creo en el Hijo. ¿Cómo está usted, clase? ¿Cómo se encuentra? Clase, ¿cómo estamos? ¡Bien! Eso es todo, claro que sí. Estamos disfrutando de este tiempo presencial. Hoy es un día muy especial porque es el día en el que el Señor nos permite reunirnos para estudiar su palabra. Así que acompáñeme al texto bíblico, por favor. Acompáñeme al texto bíblico. Estamos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y yo espero que usted haya estado leyendo y estudiando el capítulo 1, porque el día de hoy vamos a ir a un tema extraordinario. Vamos a ir exponiendo como lo estamos viendo. Vamos a ver hasta dónde avanzamos el día de hoy. Pero vamos a retomar un poquito de lo que hemos estado viendo en las semanas anteriores. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 5. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5, en lo que usted lo busca. Vamos a compartir nuestras ligas con nuestros hermanos que nos acompañan en nuestras redes a distancia. Recuerde que todos los días nosotros estamos compartiendo el plan de lectura McChain, a través del cual nosotros estamos leyendo en el transcurso del año, estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces, y le animo a que usted esté con nosotros porque prácticamente nosotros estamos ya cerrando nuestro ciclo de McChain. Vamos a continuar enviándolo hasta finales de diciembre, hasta el 31 de diciembre, y vamos a iniciar por la gracia de Dios en enero del 2023, ¿verdad? Si Dios nos permite llegar hasta entonces, si Él no viene antes, sí, por favor, ¿verdad? Vamos a iniciar, vamos a retomar el camino que dejamos ahí en suspenso un poquito acerca del libro de los Salmos, el himnario de Jesús. Así que, por favor, no se desconecte porque continuamos nosotros tendidos en la palabra de nuestro Señor. Y bueno, pues también recuerde que todos los viernes estamos estudiando fundamentos de la fe. 3 lecciones acerca de los pilares de la doctrina cristiana, y estamos iniciando también una lección muy importante, la lección 5 acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que si usted por alguna razón se ha atrasado, no tiene su material, váyase a YouTube, vea las listas de reproducción y ahí puede usted acompañarnos, ¿verdad?, en el estudio de fundamentos de la fe. Amén. Amén. También, gracias mis hermanos por sus oraciones, ¿verdad? Fuimos y regresamos muy bien de la ciudad de Oaxaca. Llevan saludos también de la iglesia Campamento de Dios allá en Oaxaca. Fue de gran bendición nuestra participación, la comunión con los santos allá. Y pues bueno, el Señor está obrando grandes cosas allá y probablemente estemos por allá el 13 de noviembre nuevamente. Estaremos por allá. No, hermano, unas carnes. Ay, lo vimos. Uy. No. Yo se los comparto para que les dé envidia santa, ¿verdad? Digo, yo sé que ustedes van seguidito, ¿verdad? Pero la verdad es que nos apapacharon mucho, nos recibieron con saludos a nuestro hermano Lino, Dios le bendiga, mi hermano, fuerte abrazo también a la familia. Nos trataron muy bonito, siempre es de mucha bendición, y pues vamos a estar también por allá. Están estudiando el Sermón del Monte. Los hermanos de Campamento de Dios, y podemos estar por allá. Y el 6 de noviembre vamos a estar en Ajusco, vamos a estar también compartiendo la palabra el 6 de noviembre. Y el 8 de noviembre vamos a estar en el grupo femenil Mizpa, ¿verdad? También compartiendo la palabra del Señor. Así que no nos dejan, no descansamos, ¿verdad? Mi abuela decía, descansarás cuando te mueras, ¿verdad? Y pues bueno, mientras estamos aquí, mientras hay tiempo, hay que predicar, porque son tiempos oscuros, mis amados, son tiempos oscuros, son tiempos difíciles y son tiempos que demandan compromiso con la palabra de nuestro Señor. Así que acompáñeme a el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Y lo vamos a leer
iglesia, de manera alternada. Empiezo yo, siguen ustedes y nos unimos en el último versículo. Amén. Dice el texto: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gloria en el nombre de Jesús porque podemos abrir tu palabra. La podemos abrir con libertad. La podemos abrir y leerla en nuestro idioma. Podemos abrirla, leerla y entenderla gracias a la revelación, a la guía y a la asistencia de tu Espíritu Santo en nuestras mentes y corazones. Señor, son días difíciles, son días de oscuridad, son días en los que se están, Señor, predicando doctrinas de demonios, días en los que, Señor, la manifestación del hombre de pecado, Señor, se hace claramente más evidente día con día. Y nuestro compromiso, Señor, con tu palabra debe de ser, Señor, aún mayor, debe de ser más constante. Padre Santo, gracias te damos por este hogar, por los corazones abiertos, dispuestos, disciplinados, por aquellos que son constantes, fieles, que no fallan. Gracias, Señor, por aquellos, Señor, que perseveran en el camino, Señor, de tu palabra. Concédenos, Señor, un tiempo de bendición en este estudio para los que estamos aquí presentes. Redarguye los corazones, Señor, de aquellos ausentes que pudiendo estar están ausentes. Señor, y sé con mis hermanos, Señor, en la distancia, allende las fronteras, mis hermanos de toda América Latina, Señor, mis hermanos colombianos, Señor, que están con nosotros en plan de lectura McChain, mis hermanos de Argentina que están viendo los estudios, los 7 hermanos que están viendo el estudio allá en Bélgica, Señor. Padre Santo, los que están escuchando también allá en Belleville, Señor, donde quiera que se riegue, que se comparta la palabra, Señor, tu palabra, Señor, lleve bendición, lleve gloria, corra y sea eficaz para la salvación y la santificación de los oyentes. No a nosotros sea dada la gloria, a tu nombre sea dada toda la gloria. Por Él, por medio de Él y para Él es que estamos aquí. A su nombre, gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la semana pasada, puede tomar asiento, mi amado, mi amada. La semana pasada iniciamos, ¿verdad?, este camino ya en el texto bíblico, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y hemos nosotros estado viendo, ¿verdad?, el prólogo, la introducción, ¿verdad?, del apóstol Juan a este maravilloso evangelio. Y estuvimos estudiando los versículos 1 y 2, a través de los cuales nosotros vimos primeramente que Dios es el principio de todo. Dios es el principio. No puede haber inicio de absolutamente nada si Dios no está presente. La creación, el universo y nuestras vidas no tiene sentido, significado ni propósito si Dios no está en el principio. Desde un punto de vista teológico y desde un punto de vista devocional, Dios es desde el principio, antes del principio. En el principio era el Verbo. Por lo tanto, nosotros hemos visto que nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, era preexistente. Es decir, que antes que existiera cualquier cosa, el Señor Jesús ya era. Su existencia es eterna. Antes de todo lo creado, la presencia del Verbo está más que presente en la vida de la eternidad. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Por lo tanto, nosotros recordamos que Jesús entonces es coexistente está al mismo nivel, ¿verdad?, a la misma altura, está conviviendo en una relación de comunión e igualdad junto con Dios el Padre. Por lo tanto, entonces, estamos viendo que está elevado el Señor Jesús al mismo nivel del Padre y por lo tanto, entonces,
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por lo tanto, entonces, si Dios es eterno, si Dios ha existido desde la eternidad y está a la par con Dios, por lo tanto, entonces, Jesús es Dios. La introducción de Juan no se anda con rodeos. Prácticamente lo que nos está diciendo es, de la persona de la que vamos a hablar, querido lector, es de Dios mismo. Jesús ha existido desde la eternidad. Él no fue creado. Sin embargo, teológicamente la Escritura dice que fue engendrado por el Padre, lo cual platicaremos en algún determinado momento. Pero es preexistente, por lo tanto, antes de que todo existiera, Él ya era. Es coexistente, está al mismo nivel que Dios y por lo tanto, Él es Dios. Amén. La palabra verbo, que nosotros también la semana pasada estuvimos también hablando, ¿verdad? El Nuevo Testamento, me estoy yendo así de rapidito porque esto pues, ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Nosotros vimos, ¿verdad? Que la teología de Juan en su evangelio nos habla del verbo, lo cual es una expresión, ¿verdad?, tomada del griego logos, que significa palabra. O también habla acerca de la sabiduría o conocimiento de Dios. Por lo tanto, entonces, lo que Juan nos está diciendo es que la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, la mente de Dios se hizo carne en la persona de Jesús. Cuando nosotros hablamos de Jesús, estamos hablando de la palabra que se hizo carne. Es por eso que toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de una sola persona, y esa persona es Jesucristo. El gran tema de las Escrituras es Jesucristo. Amén. Por lo tanto, entonces, ¿qué nos dice el versículo 2, Lalo? Dice, este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Ok? Ahora, lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, acompáñame en el versículo 3, porque este versículo 2 encadena al versículo 1 con el versículo 3 y nos está diciendo una cosa extraordinaria. ¿Alguien me puede hacer favor de... Mi hermano puede leer el versículo 3? ¿Qué dice? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Hay coma? Sí. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él... ¿Qué dice? Nada de lo que ha sido hecho. De lo que ha sido hecho. ¿Cómo? Ajá, fue hecho. Ok, les dejé una tarea por ahí. ¿Qué tarea les dejé, clase? 5 versículos del Antiguo Testamento que hablan que Dios es el creador. Y 5 versículos del Nuevo Testamento que nos hablan que Jesús es el autor de la creación. Ok, 5 del Antiguo Testamento que nos digan que Dios es el creador, que Jesús estuvo involucrado en la creación. Ok, sale. Como son, a ver, así como van, me va a decir. ¿Cuál es? Dime un primer versículo, ¿cuál es? ¿Uno? ¿Sí? ¿Del Antiguo Testamento? Sí. Dígame. Dígame la cita, yo lo leo. Yo tengo Isaías 40:12. Isaías 40:12. A ver, vamos todos para allá. Vamos a desempolvar la Biblia. Isaías 40:12. Dice el profeta: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo?
y con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanzas y con pesas los collados. Nota por favor que aquí el profeta está haciendo una pregunta retórica. Y no está preguntando cómo, está preguntando quién. Emulando que todo eso fue creado, toda la creación fue creada por una persona. Cuando usted pregunta quién, está preguntando por una persona. ¿Sí estamos ahí, clase? Sí. Isaías 40:12. ¿Quién midió las aguas? Con el hueco de su mano los cielos con su palmo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Nos damos cuenta del diseño inteligente de la creación. Por allá atrás, mi hermana, otro texto, dígamelo. Mi hermana Francis, deme la cita. ¿Del Nuevo Testamento? Del Antiguo, o el que tenga ahí, démelo. Eclesiastes. Eclesiastés, ajá. 8. Eclesiastés 8. 8, 6. ¿Sí, no? Mm, No. No, es que aquí tiene Corintios Ajá. 8, 6. ¿Cuáles son los del Antiguo Testamento? ¿Tiene ahí los del Antiguo? Sí. En Génesis. A ver, búsquenlo mientras. Dame el tuyo, por favor. Génesis 1:1. Ok, en el principio creó Dios. Eso está muy fácil, Alan. Sí, se vale. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Amén. Estamos hablando de quién es el agente creador, pues en este caso es Dios. La acción que dice que hace, creó los cielos y la tierra. Temporalidad en el principio, ¿verdad? Mi hermana, ¿cuál es su texto? Génesis 2:7. Génesis 2:7 dice el texto. Y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, ¿verdad? Habla de la creación de el hombre, ¿verdad? Mi hermana, su cita. Génesis 1:20. Génesis 1:20, ¿ok? Dice el texto. Sí, obviamente, pues Génesis, ¿verdad? Esto ya habla de todo. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Vamos a ver entonces en el capítulo 1 de Génesis, ¿verdad? La voz de Dios llamando a las cosas a que sean, ¿verdad? La palabra acciona, ¿verdad? El poder de Dios está ahí implicado. Dios dijo. Por eso vemos ahí la acción del verbo. Dios dijo. Y las cosas se hicieron. Amén. Y me encanta porque siempre en todo el proceso de cada uno de los días de la creación dice, y vio Dios que era bueno. La creación que Dios hizo es buena. Amén. El propósito de la creación del hombre es buena. Todo lo que Dios hizo es para nuestro bien, porque Él es bueno y todo lo que Él hace es para nuestro bien. Desafortunadamente, el pecado viene a corromper, a contaminar, a malograr la creación de Dios. La cita. Colosenses 1:16. Excelente texto. Se va todo. Colosenses 1:16. Uf. Y de hecho, usted no lo sabe ni yo, ni... 15, 16 y 17. Son los textos, ¿verdad?, que apuntan a este elemento. Agárreme ahí ese texto, porque ahorita voy a volver a él. ¿Sale? Colosenses. Vamos a hacer una mirada rápida, esencial y clínica de este texto. Así muy superficial, sin intención tampoco de hacer de una manera exhaustiva, ¿verdad? Principalmente nos está diciendo
todas las cosas. Está estableciendo un absoluto. Todas las cosas. Todo lo que creó el Señor en el cielo y en la tierra, lo hizo el Señor. Todo lo hizo Dios. El enemigo de nuestras almas no se puede robar. No puede decir que algo es suyo porque él no creó absolutamente nada. El hombre no puede decir que nada es suyo. Ciertamente el hombre fue puesto sobre la tierra para ejercer dominio y señorío, o utilizando una palabra más práctica y elegante, mayordomía. Se lo voy a poner en un sentido más práctico. Si usted tiene una casa y usted contrata a alguien para que sea su administrador, su mayordomo, ¿eso significa que él puede sentirse el dueño? No. ¿Por qué? Porque no lo es. Usted es el dueño de esa casa y por lo tanto al poner a un administrador, ¿usted está qué? Usted le está dando autoridad delegada a esa persona, pero esa persona, de alguna manera, dentro de la autoridad que usted le delega, puede hacer determinadas cosas dentro de lo que usted le ha instruido, tiene obligaciones, tiene responsabilidades, disfruta también de ciertos placeres, ¿verdad? Imagínese, mi esposa siempre me decía, ¿no? Que a veces hay personas tan ricas, que no están en sus lujosas casas. Y los que las disfrutan son los de la limpieza, son los del aseo, son los que cocinan. La señora, doña Chencha es la que está disfrutando de la cocinota esta de mármol, mientras los demás están trabajando, ¿verdad? ¿Sí me estoy explicando? O sea, nosotros como mayordomos, al administrar y al trabajar en la creación, disfrutamos de los beneficios de la creación, pero no se nos debe de olvidar una cosa: nada es nuestro. Todo es de Dios. Todo le pertenece a Él. ¿Y qué crees? Un día el amo va a llamar a su mayordomo, va a llamar a su administrador, va a llamar a sus siervos y le va a decir: ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Entiéndase la creación, entiéndase tu casa, tus bienes, tus cosas, tu familia, tu matrimonio, tu salud, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es del Señor, nada es nuestro. Y de todo rendiremos nosotros cuentas. Es un principio importante darnos cuenta de esto. Todas las cosas. Estamos hablando de todo aquello que fue creado. Todo aquello que pertenece a la creación. ¿Estamos aquí conmigo? Muy importante entender esto, porque todas las cosas, dice el texto, por Él. ¿De quién está hablando aquí? Claro, por supuesto. Por Jesús. Por Él. Ahora esta expresión, cuando dice que por Él, ¿qué quiere decir? La tercera persona, o sea, Él es la razón de por qué fueron hechas. Él es la causa de por qué fueron hechas. Él es el medio de por qué fueron hechas. Él es la razón, el propósito, el significado. Él es la razón fundamental por la que todo fue creado. La creación no existe y no tiene razón de ser si no es por la persona de Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y me encanta porque también presenta un escenario negativo, un escenario de contraste. Apréndase esto y apúntelo. Juan es un hombre que nos va a hablar en contrastes, en positivos y en negativos. Él nos va a hablar de la verdad y de la mentira. Nos va a hablar de la luz y las tinieblas. Nos va a hablar de la vida y de la muerte. Por lo tanto, aquí nos está diciendo entonces de una manera absoluta y positiva que todas las cosas por medio de Jesús fueron hechas, fueron posibles, fueron creadas. Pero en contraste, sin Él, sin Jesús,
¿Qué pasaría sin Jesús? Nada puede ser, nada. Nada hubiera sido. Claro, nada. ¿Te das cuenta que utiliza qué? También un lenguaje qué. Cuando yo digo todas y cuando digo nada, ¿qué significa? Preposición. Nuevamente está hablando en un sentido ¿qué? Absoluto. Cuando alguien te dice, conmigo es todo o nada. O sea, ¿con esa persona puedes andar a medias? No. Completo. ¿Esa persona se contenta con 3/4, 1/8? No. Dice todo. Es radical, ¿no? Es todo o nada. Y con el Señor es exactamente lo mismo. Con Él es todo o es nada. ¿Me explico? El gran problema de Israel fue que siempre querían estar a medias. El gran problema de la iglesia es que siempre está a medias, ¿verdad? Pero la realidad es que en estos contrastes nos damos cuenta de que todo es posible por medio de Jesús. Pero sin Jesús, si Jesús no está presente en nuestras vidas, nada positivo puede salir de ahí. Sin Jesús, nada, está hablando en absoluto, nada de lo que ha sido hecho, es decir, nada de lo que vemos, nada de lo que disfrutamos, absolutamente nada fue hecho. ¿Te das cuenta del absoluto que está planteando aquí? Jesús es la razón de todas las cosas. La semana pasada, como les decía clase, todos me dijeron de una manera bastante constante y creo que hasta cierto punto superficial, todos me dijeron que Jesús era ¿qué? Todo. Su todo. La pregunta es, ¿realmente Jesús es nuestro todo? Ese silencio es apropiado. Porque no nos damos cuenta de que no estaríamos aquí si no fuera por Él. No tendríamos vida eterna sin Jesús. No tendríamos paz, gozo, esperanza sin Jesús. El día de hoy te levantaste gracias a la misericordia de Jesús. El sustento que disfrutamos del pan, del aire y de todo lo que gozamos, que damos por sentado, es gracias a Jesús. A Él le debemos todo. Y desafortunadamente nosotros actuamos de una manera superficial y vana, porque creemos entonces que podemos nosotros obtener y disfrutar de todas las cosas que fueron hechas sin Jesús. Y déjame decirte una cosa, el hombre cree. ¿Cuál fue el pecado del Génesis? La desobediencia. La desobediencia, sí, pero sobre todo el creer una cosa. Puede ser. Que ellos podrían ser como Dios. La serpiente engaña a Eva diciéndole, no morirás, sino en el día en el que comas de esto, serás como Dios. Desde el inicio, desde el huerto del Edén, el engaño maligno del enemigo y la semilla diabólica que ha sido sembrada en nuestras mentes y corazones es que nosotros somos Dios. Que nosotros somos ¿qué? Los dueños. Que nosotros podemos apropiarnos de las bondades sin rendirle cuentas a nadie, sin ser responsables, pero sobre todo que podemos sacar a Jesús de la ecuación. Sacar a Jesús de la iglesia, sacar a Jesús de nuestros hogares, sacar a Jesús del matrimonio, sacar a Jesús de nuestros hogares, de nuestros hijos, sacar a Jesús de nuestra sociedad. ¿Y cuál es el resultado? Salga y obsérvelo. Cuando tú sacas a Jesús, nada tiene sentido, nada tiene propósito, todo se empieza a destruir. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si tú quitas a Jesús de la familia,
la familia se autodestruye. Si tú quitas a Jesús de en medio de la iglesia, es una iglesia apóstata y por lo tanto una secta, una herejía. No glorifica al Señor y se empieza a autodestruir. Este mundo, y es algo de lo que vimos el día de hoy en la conferencia, este mundo no perecerá por la mano del hombre. El engaño del cambio climático, el engaño del calentamiento global, es que dice que el mundo se está destruyendo por la mano del hombre, pero la realidad es que la Biblia nos dice todo lo contrario. El mundo terminará por la mano de Dios. No es el hombre el que va a decir hasta cuándo. Es Dios el que va a decir hasta aquí. Amén. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, entonces sabemos que Jesús es la razón de la creación. Él es la razón de la creación. Versículo 4, acompáñame por ahí, por favor. Vamos a seguir avanzando. Hasta aquí, dudas, preguntas, clase. Recuerde usted que usted puede ver esta transmisión en vivo y la va a poder nuevamente observar a través de las listas de reproducción de YouTube, ¿verdad? Yo creo en el Hijo, estudio del Evangelio de Juan, y lo va a poder escuchar también a través de Spotify y de SoundCloud, ¿sale? Estamos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. ¿No hay preguntas todavía, no? ¿Seguros? Bueno, continuamos entonces. Dice el versículo 4. Ahorita volvemos a Colosenses, porque ese texto es necesario. El Evangelio de Juan nos dice en el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a regresar nuevamente al texto que acaba ahorita la cita de Colosenses, capítulo 1. ¿Estamos ahí? Va a reforzar un poquito lo que estamos viendo acerca de la autoría de Jesús y de la preeminencia que Él tiene sobre la creación. Colosenses, capítulo, vamos a leerlo del 15 al 18. Dice así el texto. ¿Estás conmigo? Colosenses 1. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, que dice, de toda la creación, porque en Él fueron creadas, ¿qué dice? Todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es que dice, antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que dice, en todo tenga la preeminencia. A su nombre, gloria. Amén. Qué extraordinaria declaración. El apóstol Pablo aquí nos está recordando la importancia de Jesús, la centralidad de Jesús, la gloria de Jesús. Vamos rápidamente a ver este texto porque refuerza mucho lo que hemos estado viendo acerca
del Jesús como la razón de la creación. Y dice que Él es, estamos hablando de Jesús, la imagen del Dios ¿qué? Ok, vamos a razonar tantito, ¿verdad? El apóstol Pablo nos está diciendo que Él es la imagen del Dios ¿qué? Invisible. ¿Qué quiere decir esto, clase? Allá atrás. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol? Jesús es la imagen. ¿Qué es una imagen? Una representación de algo exacto o casi exacto. Una representación, ok, pero ¿una imagen qué es? No. Puede ser una estatua, puede ser, ¿qué más puede ser una imagen? Una imagen es la copia, tal vez, la... Podría ser una copia, pero no del todo. Se parece a... Ok, que tiene semejanza, ok, hay semejanza, ok. Semejanza o igualdad, que no es lo mismo, ¿verdad? Porque dice que hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre no es igual a Dios, pero manifiesta su imagen, lo que los teólogos llamarían el imago Dei. El hombre fue hecho a imagen de Dios. Por eso cuando el hombre, en su error, en su pecado, atenta contra su cuerpo, contra su vida, contra su prójimo, cuando daña su alma, su ser, su cuerpo, cuando lo degrada con violencia, por muchas razones y de muchas maneras, está agraviando la imagen de Dios en el hombre. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, si mi hermano ahorita en este momento se para y me abofetea, ¿verdad? Pues yo se la... No es cierto. Sí, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Es una agresión, pero no es solamente una agresión a mi persona, es una agresión a la imagen de Dios en mí. Yo al agredir a mi prójimo, estoy agrediendo a la imagen de Dios plasmada en mí. Pero esa imagen se vio corrompida por el pecado. Y esa imagen es restaurada en Cristo Jesús. Por eso ahora nosotros ya no somos hijos de Adán. Adán ya no es nuestro representante, porque en Adán, nuestra naturaleza en Adán, ¿qué crees? Debe de estar 3 metros bajo tierra. O sea, muerto y bien muerto. El Adán que vive en nosotros debe estar muerto. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Quien nosotros debe de vivir es Cristo. Vuelvo nuevamente a preguntar entonces, ¿qué es una imagen? ¿Qué es una imagen? Pues es la que tenemos en Dios, que es el todo, pero no lo vemos, pero pues sabemos que está en los cielos y es todo. Ok, se está perdiendo de un detalle fundamental que está ahí escrito. Fíjate lo que dice la primera frase. Él es, ¿qué dice? La imagen del Dios invisible. Quédate ahí. ¿Qué es lo que está diciendo entonces el apóstol Pablo? ¿Jesús es qué? Dios. No. ¿Qué es lo que está diciendo? Él es el imagen. Cuando él está diciendo que él es la imagen del Dios invisible, significa que entonces Jesús es qué? Una representación, ¿no? De algo... La imagen No de es la Dios. representación, porque al final de cuentas Jesús es Dios. Tiene igualdad. o la vivificación ¿Una imagen qué es? ¿Algo qué? visible también. Exacto. Visible. Visible. Porque está presentando un contraste. Él es la imagen del Dios ¿qué? Invisible. Visible. El Dios que es invisible se ha hecho ahora en Cristo Jesús visible. ¿Ibas a decir Hay un algo? versículo que ahorita no logro recordar, pero que tú en algún momento lo has mencionado.
que dice la imagen viva de su sustancia. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora, en estos postreros tiempos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Él, siendo la imagen de su sustancia, el resplandor de su gloria, dice, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hebreos, ¿qué? Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 5. Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo que Jesús es ahora visible. ¿Hace a Dios qué? Visible. Antes, la humanidad no podía ver a Dios porque Dios es ¿qué? Es espíritu. Juan capítulo 4. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero la realidad es que, mis amados, Dios es visible en Jesucristo. Amén. 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 Nosotros podemos ver a Dios en Jesús. Amén. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué más dice Colosenses? El primogénito. El primogénito, ¿qué dice? De toda creación. La palabra monógenes en el griego nos habla de esta primogenitura. Primogénito. Que también es usado monógenes para hablar acerca del unigénito, es decir, del único hijo. En particular sería más bien aplicado a este. Pero la palabra primogénito, principalmente, ¿quién es el primogénito? El primero que nace, ¿Verdad? El primero. Number one. El primero. El primogénito, ¿qué dice? De toda la creación. Por eso él dice, en el principio era el verbo. Él es lo primero. Él es el number one, el número uno. Amén. Amén. El primogénito de toda creación. ¿Qué más dice Colosenses? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Nuevamente nos enfatiza, en Él fueron creadas todas las cosas y Las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra. Él es Visible y invisible. visibles e invisibles. En Él fueron creados, en Él. En Él, pensando en Él. Dios, cuando hizo el sol, estaba pensando en su Hijo. El Señor, cuando hizo a las hormigas, estaba pensando en su Hijo. Estaba pensando en la gloria de su Hijo Jesús. Cada molécula, cada átomo, cada cosa, desde lo macro hasta lo micro, desde el átomo, desde el neutrón, el protón, hasta la inmensidad del universo, todo estaba en la mente de Dios y apuntando a la imagen de su Hijo. Él es la razón de todo. Dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Es decir, todo aquello que nosotros vemos, Él es la razón de lo que existe. Cristo es la razón de por qué existe. Y de aquello que no vemos, también Él es la razón de que eso exista. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sean qué? Tronos, dominios, principados, potestades. Es decir, no importa qué tipo de autoridad, reino o dominio. Una de las evidencias clave de que Jesús es Dios radica. ¿Has escuchado de las leyes de la naturaleza? ¿Sí has escuchado esta expresión? Las leyes de la naturaleza. ¿A qué nos referimos con las leyes de la naturaleza, hermana? ¿Hemos escuchado esta expresión, las leyes de la naturaleza? ¿Qué sería una ley de la naturaleza?
Hay como un ecosistema que hay vida, y en este caso hay también, ¿cómo se puede decir? Se me fue la palabra, pero van emergiendo para poder subsistir en la naturaleza. Hay leyes, por ejemplo, los animales para... De la homeostasis, del equilibrio, etcétera. Ok, ingeniera, usted tomas física, ¿no? Dime las 3 leyes de Newton. No me las sé. ¿Qué pasó? ¿Cómo que las vas a buscar? Pues para eso vas al poli, hija. Ponen alto a la universidad, por favor. Dime una, por lo menos. La tercera, la de si haces algo, te regresa. La ley de la acción y reacción, ¿ok? Es una ley de la física, ¿verdad? También nos habla de la ley de la termodinámica, la ley de la entropía. Todo lo que existe está en un proceso de destrucción constante. Si nosotros dejamos esta pared durante un siglo, el proceso físico de la entropía lo que va a hacer es que se va a destruir, se va a descarapelar, se va a caer la pintura, se va a empezar a destruir. Porque todo está en un proceso de entropía, en un proceso de autodestrucción. Entonces, siguiendo este principio, nos damos cuenta de que hay leyes que no pueden ser violadas. ¿Pero qué crees? El que hace las leyes está ¿qué? Por encima de esas leyes. El Señor Jesús demostró poder sobre la enfermedad. Amén. Amén. El Señor Jesús mostró poder sobre la naturaleza. El Señor mostró poder sobre los demonios. Mostró poder sobre la muerte. Amén. Él está por encima de todo, reinos, dominios y potestades. El dominio de la enfermedad, las leyes de la naturaleza, la potestad o los principados demoníacos y el dominio y el reino de la muerte. Él está por encima de todo eso. Amén. 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 Sí, amén. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso significa, clase, que es por Él, Él es la razón. ¿Y por qué? Y para Él. Es decir, dedicado a Él, pensando en Él. Versículo 17, Él es antes de todas las cosas, lo cual nos recuerda que Jesús es preexistente. Y todas las cosas en Él subsisten. Por lo tanto, entonces, hay una doctrina. Los filósofos de la Ilustración, del movimiento de la Revolución Francesa, hay una filosofía que se conoce como el teísmo. Los científicos teístas decían que Dios sí hizo al mundo, pero que lo hizo la creación, hizo el mundo, hizo al hombre. Y así como si usted hiciera un reloj, ¿verdad? El que manufactura un reloj lo termina de hacer, lo pone, ve que está corriendo, que da bien la hora, lo cuelga en la pared y se va a hacer sus cosas. No está pendiente ahí pegado o está moviéndole las manecillas o aceitando los engranajes. No sé si me estoy explicando. Los teístas decían que Dios es un Dios creador, pero que no es un Dios sustentador. Es decir, que Él creó al hombre y ahí lo dejó. Ahí está la creación, ahí está como tu mamá, como las mamás, ¿verdad? Que dicen, hay comida en el refri, tú te sirves. No, Él no funciona así con su creación. Él la crea y Él la cuida. Él ve por ella siempre, eternamente. Eso es lo que le va a enseñar, por ejemplo, el Señor a Job. En los últimos capítulos del maravilloso libro de Job le va a decir, Job, tú pusiste medidas al mar,
Tú alimentas a estas aves, a la cabra montés, alimentas a los monstruos marinos. Tú estás al pendiente de que todo se mueva con maestría, que nada se caiga de su lugar. Imagínate al pobre Job, abrumado por la complejidad inmensa de la creación. O sea, le pusieron el megadocumental de Discovery Channel de toda la creación. Y no sé si te pasa a ti cuando ves esos documentales, dices, oye, Dios se la rifa. Dios hace todo perfecto. Y no solamente lo hace, lo cuida, lo sustenta. Algo que no había entendido. Es una cuestión muy importante. Dios no solamente hace las cosas, las cuida. Amén. Amén. En Él todas las cosas subsisten. Y eso es una evidencia no solamente para la creación natural, el mundo natural, sino es también para la vida espiritual. Él no solamente dice, ya naciste de nuevo, ya has nacido por la fe, qué bueno, Dios te bendiga. ¿Qué es lo que hacen muchas veces las iglesias, no? Hacen campañas de evangelismo, evangelizan, y luego ¿qué hacen con los convertidos? Los dejan. Ahí está. Ya recibió a Cristo. ¿Lo has vuelto a hablar con Él? No. ¿Le has vuelto a hablar? No. ¿Lo discipulaste? No. ¿Lees con Él la Biblia? No. ¿Se bautizó? ¿Quién sabe? ¿Se está congregando? No lo he vuelto a ver. Ay, no cuida, descuida. Me explico. Ahora, nosotros no gestionamos, aclaro, nosotros no creamos a esa nueva criatura, ¿me explico? Nosotros no logramos su salvación, solamente fuimos herramientas para ese proceso. Dios se lleva la gloria, pero la realidad es que Dios es un Dios que no tiene absolutamente nada que ver con el teísmo. O sea, si Dios hace algo, dice, me encanta el primer capítulo de Filipenses porque dice, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. O sea, si Él ya te puso en este camino llamado cristianismo, en el camino del discipulado, en el camino de vivir para Cristo, si ya te hizo salvo, ¿qué dice Romanos? A los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, te va a llevar a la gloria. Él no te va a dejar botado ahí en el camino. Amén. Amén. En Él subsisten todas las cosas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tu vida, mi amado, mi amada, y la vida de la iglesia está sostenida, como dice Isaías 40, en el hueco de su mano. Ahí estás. Aquí estás, mira. Aquí estás. Es que siento que me caigo. Tranquilo, aquí estás. Son mías mis ovejas, dice el Señor. Nadie las arrebatará de mi mano. En Él subsisten todas las cosas. Y si lo quieres llevar a un terreno más mundano, no mundano, más cotidiano, más de tu vida diaria. Mateo capítulo 6 nos dice, no os afanéis. ¿Qué comeréis? ¿Qué beberéis? ¿Qué vestiréis? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Él alimenta, ¿qué dice? A las aves del cielo. ¿No los cuidará ustedes, hombres de poca fe? En Él subsisten todas las cosas. Amén. Él alimenta a las aves del cielo. ¿No te va a dar a ti? ¡Ay! ¡Uy! Se me pasó darle su granito a mi hermano. No, es que estaba teniendo un puñado de palomas. No, a él no se le va la onda. A ti se te olvidará darle comer al pollo. Guiño, guiño. Pero a Dios no se le olvida. A Dios no se le olvida su creación. A Él no se le olvida su tamagotchi. ¿Qué comeremos? Él alimenta a todos. ¿Qué vestiremos? Si Él vistió con más gloria a los lirios que a Salomón, ¿no los vestirá a ti? Amén. Amén. ¿Usted tiene otro par de zapatos más que el que trae puesto, hermano? Usted es rico. Gloria a Dios. ¿Tienes más que esa blusa que traes puesta? Eres rica.
¿Comiste más de una vez el día de hoy? Eres rico. Teniendo sustento y abrigo, dice el Señor, estemos contentos con esto. Amén. Se nos olvida este espíritu de contentamiento. Estaba hablando hoy a inicios de la semana con un hermano pastor. Saludos a mi hermano, al pastor Alexis Saucedo. Dios te bendiga, varón. Y estábamos hablando por teléfono y él me hablaba y me ministró en esta charla y me decía, hermano, recuerda el contentamiento. No dejes que se llene de frustración tu corazón. Con lo que Dios te da, sé feliz. En Él subsisten todas las cosas. ¿Cuándo ha quedado mal con su creación? El hombre es el que queda mal con Dios. Dios nunca ha quedado mal con su creación. Siempre la sustenta y la cuida. Les platicaba, ya tiene rato de esto, les platicaba que en el sismo del año pasado, del 21, que estábamos en el departamento, que nos agarró en las escaleras, mi esposa embarazada, esa noche así, empezó a llover, se fue la luz, y tú dices, no, Señor, pues ya no, aquí estamos, ¿no? Si ven, Señor Jesús, siempre que tiembla, estás así como, ya viene, Señor. Y esa noche fue una noche, insisto, fría, lluviosa, oscura, ya ni duermes igual, ¿verdad? Estás así. Y al día siguiente, un maravilloso cielo y un maravilloso sol. Sol, sí, estaba hermoso el día. Nuevas son sus misericordias cada mañana, grande es su fidelidad. En Él subsisten todas las cosas. Fíjate lo que dice Colosenses. Él es la cabeza. En el griego la palabra kefalos. La cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Has escuchado de los puritanos? ¿Ha escuchado usted de los puritanos? Hoy en día, la palabra puritano es sinónimo de una persona fanática, de una persona amargada, de una persona, ay, qué puritano eres, ¿verdad? Los puritanos, y ahorita tiene que ver con esto que te estoy hablando, tiene que ver con algo de historia de la iglesia, puritanos, ahí te lo dejo de tarea. Los puritanos fue un movimiento de creyentes en la Inglaterra de allá más o menos del siglo XVII, XVIII, por ahí del XVIII. Hombres como John Owen, John Bunyan, hombres como Thomas Goodwin, en fin, entre otros. Fue un movimiento en el seno de la iglesia de Inglaterra. Déjame explicarte un poquito de historia para que entiendas esto y por qué te estoy hablando de esto, de que Él es la cabeza del cuerpo. En la Reforma Protestante, que de hecho la Reforma Protestante se celebra, de hecho el 31 de octubre, que se conmemora pues el hecho de que Martín Lutero, el monje alemán, clava las 95 tesis, ¿verdad?, en la puerta de la iglesia de Wittenberg, protestando contra los abusos de Roma en la iglesia medieval. Ellos cobraban indulgencias. Le decían, ¿quieres que tu familiar entre al cielo? Móchate. Y toda esa lana iba para construir lo que hoy se conoce como la Catedral de San Pedro, allá en Roma. Entonces Lutero se da cuenta de estos atropellos y escribe estas 95 tesis, y a partir de ahí se viene toda una marabunta de eventos que se conoce como la Reforma Protestante, que ya son más de 500 años de la Reforma Protestante. A partir de este movimiento en Europa, que incluso llega a impactar a Inglaterra, que es donde ahorita se murió la reina Isabel II, hoy hay un señor por ahí que se llama Enrique VIII, ¿se ha escuchado por ahí? Enrique VIII, que tuvo 6 esposas, tuvo 6 esposas, y la mayoría de ellas las descabezó, porque no le daban hijos varones. De ellas, Enrique VIII es el papá
de la primera reina Isabel, la famosa reina Isabel de Inglaterra. Este señor, para su primer matrimonio era con una señora católica llamada Catalina de Aragón, ¿verdad? Entonces, para poder divorciarse de ella, se separa. Acuérdense que antes los países pues estaban muy ligados con la iglesia de Roma, ¿verdad? Ellos ponían y quitaban reyes. Entonces lo que hace Enrique VIII es decir, yo ya no soy católico, yo desconozco a la iglesia de Roma y me afilio a la reforma protestante, aunque él realmente no tenía convicciones doctrinales. Al hacer esto, se establece lo que se conoce históricamente como la iglesia anglicana. ¿Ha escuchado usted de la iglesia anglicana? No se preocupe. La iglesia anglicana son protestantes, pero todavía tienen muchos de los vestigios de la tradición romana. Se le llama anglicana porque es la iglesia anglo, la iglesia de Inglaterra. Pero ¿saben qué? Ahí mis hermanos puritanos se pusieron en problemas con la iglesia anglicana porque la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra, decía que la cabeza de la iglesia ya no era el papa, ahora era el rey. Ellos decían que el rey era la cabeza de la iglesia anglicana. Y había un grupito de creyentes ahí que decían, pues ¿qué crees que no? El rey ni el papa son la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. Y en esto, ahí surgen mis hermanos puritanos. ¿Por qué les llamaron puritanos? Porque buscaban la pureza de la iglesia. Mis hermanos puritanos, fue un apodo, ¿verdad?, para burlarse de ellos. Pero la realidad es que estos hombres fueron hombres muy eminentes, fueron hombres consagrados a las Escrituras. Y estos hombres buscaban la integridad de la iglesia. Y ellos le recordaron a la iglesia de Inglaterra que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cuando el apóstol Pablo nos está diciendo que Jesús es la cabeza, nos está diciendo que Él ¿qué? ¿Qué crees que signifique que Jesús es la cabeza, mi hermano? Pues es quien lleva a cabo a la iglesia a los creyentes, es el que nos va administrando, enseñando. Él es la cabeza, o sea. ¿Pero qué significa que Cristo es la cabeza de la iglesia? ¿Qué significa? Que Él es todo en Él. Ok, o sea, sí, pero en específico, ¿qué significa que Cristo es cabeza de la iglesia? La guía. ¿Es la guía? ¿Por qué? Su cabeza, o sea, si seguimos la analogía del cuerpo, ¿usted podría vivir sin cabeza? No, ¿Usted cómo sabe para dónde va? la cabeza. Pensando. Porque tiene que... Cabeza, Los ojos están en la cabeza, usted puede de alguna manera orientarse, ¿verdad? A través de su cabeza, ¿verdad? Usted escucha, usted habla, usted piensa, ¿verdad? Y el que dirige el cuerpo es la cabeza, la que le da dirección. ¿En la cabeza? ¿Sí me explico? Sí. Entonces, si usted se da cuenta, lo que nos está diciendo es que el líder, la guía de la iglesia, la autoridad suprema, es Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y este versículo de Juan capítulo 1, versículo 3, tiene una aplicación también para la vida de la iglesia. ¿Para qué cantamos? ¿Para qué cantamos, hermano? Es para ¿O a quién le cantamos más bien? al Creador, ¿no? O sea, Al Señor Jesucristo. A Jesús. Sí. ¿Ok? La palabra que nosotros estamos leyendo nos habla de quién? De Jesús. Sí. Cuando nosotros bautizamos en el nombre de...
Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, participamos de la carne, simbólicamente, de su cuerpo y de su sangre del Señor Jesús. Amén. Cuando oramos, oramos en el nombre de Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿El evangelio de quién crees que se trata? De Jesús. No se trata de tu prosperidad económica. Con todo respeto. No se trata de tu enfermedad o de tu cáncer. No se trata de tu divorcio. Esas son cosas, son resultado de la condición humana, son resultado del pecado. Pero el evangelio no se trata de ti. El evangelio se trata de Cristo. El evangelio nos apunta a Cristo. Porque todo se trata de Él. Amén. Cuando la iglesia, porque aquí está hablando, dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es ¿qué? El Senado de la República. No, ¿verdad? Él es la cabeza del cuerpo, que es ¿qué? La banda machos. Cristo. Él es la cabeza del cuerpo, que es ¿qué? La iglesia. Él es la cabeza. Él es líder de la iglesia. Él es guía de la iglesia. Él es la autoridad de la iglesia. ¿La iglesia será importante o no será importante? Sí. A veces no lo parece. A veces a los hombres se les olvida que la iglesia está dirigida por Cristo. Y ellos quieren a veces gobernar la iglesia. A veces los hombres, las autoridades, los pastores y un montón de gente piensan que ellos son la cabeza del cuerpo. No, Señor. La cabeza del cuerpo, que es la iglesia, es Cristo. Amén. ¿Cómo se manifiesta el liderazgo, la guía, la autoridad de Cristo en su iglesia? ¿Cómo se manifiesta? Cuando recordamos que hacemos todas las cosas en el nombre de aquel que es sobre todo nombre. En el nombre de aquel que se despojó de su gloria tomando forma de siervo. En el nombre de aquel que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el nombre de aquel que fue exaltado hasta lo sumo. En el nombre de aquel que tiene un nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de aquel en el que se doblará toda rodilla. En el nombre de aquel que confesará toda lengua. En el nombre de aquel que cuando venga, todo ojo le verá. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es por esa razón, mis amados, de que no nos debemos olvidar, a la luz del Evangelio de Juan, que todas las cosas por Él fueron hechas. Todo lo que Dios hizo a través del Evangelio, en su vida, en su obra, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, en su intercesión y en la consumación de los tiempos, lo hizo principalmente para Jesús, por Jesús y por medio de Jesús. Él es la razón de todas las cosas. Él es el por qué, el para qué y el para quién. Y tu vida debe de ser así. Amén. Tú hoy te levantas por Jesús. Sí. Hoy haces las cosas por Jesús. Sí. Y un día llegarás a la meta en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Él es el creador de todo lo bueno. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre bendito, porque ciertamente tú eres lo principal, tú eres lo más importante, Señor. Pero Padre bendito, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que nos perdones. Yo te ruego, Señor, que tengas misericordia en extremo, Señor, por este mundo. Misericordia en extremo, Señor, por tu iglesia.
Misericordia en extremo por aquellos que abren sus labios de manera vana, diciendo que tú eres su todo, que tú eres lo más importante, que viven para ti, pero no hacen nada por ti. No hay la más mínima señal de interés o esfuerzo. Todo se trata de ti, Señor. Todo lo que somos, lo que sabemos, lo que tenemos, Señor, todo es tuyo, todo se trata de ti. Tú eres lo primero, Señor. Todo lo que se realice en el medio de la asamblea de los creyentes de la iglesia, la oración no se trata de nosotros, Señor. El ayuno no se trata de nosotros, la alabanza no se trata de nosotros, la predicación no se trata de nosotros, el ministerio no se trata de nosotros, Señor. Todo se trata de ti. Tú eres la razón de todas las cosas. Te damos gracias, Señor, porque nos asombra, nos maravilla y al mismo tiempo nos humilla y nos quebranta la realidad absoluta de tu gloria y la indignidad profunda de nuestra desobediencia. Ten misericordia de nosotros, Señor, pecadores. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos oscuros, Señor, en estos tiempos de apostasía, en estos tiempos de indiferencia, a recordarnos que nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin ti. Ayúdanos a recordar que tú eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Tú estás por encima de tronos, de dominios, de principados, de potestades, de todo lo visible y lo invisible. Que tú eres antes de todas las cosas y todas las cosas, Señor, en ti subsisten. Pero sobre todo recuérdanos que tú eres la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Para que nunca pensemos que nuestra voluntad, nuestro capricho, nuestros placeres, nuestras prioridades están por encima de ti. Aquel que no niegue, padre, madre, aquel que no cargue su cruz, aquel que no se niegue a sí mismo, no puede llamarse tu discípulo. Repréndenos, Señor, y llévanos a la cruz. Todo ello te lo pedimos en el nombre más sagrado que existe, en el nombre de la razón de la creación, Cristo Jesús, nuestro Señor. Y en su nombre decimos, amén. Amén. Vamos a repetir nuestro texto clave que se encuentra en Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan capítulo 20, versículo 31. Mis amados, gracias por estar con nosotros en esta sesión de estudio Yo creo en el Hijo. Un estudio del Evangelio de Juan. Hoy estuvimos viendo la razón de la creación. Cristo es la razón de la creación. Yo espero que esta sesión, mi amado, mi amada, haya sido de bendición para usted. Clase, ¿cómo estamos? Bien. Muy bendecidos, gracias al Señor. Y recuerde, mi amado, mi amada, seguirnos apoyando en oración. Recuerde que usted está viendo esto en vivo desde Facebook Live. Lo va a poder nuevamente ver a través de YouTube, en las listas de reproducción. Lo va a poder escuchar a través de SoundCloud y de Spotify. Amén. Recuerde también todos los días plan de lectura McChain, los viernes fundamentos de la fe, y en la medida de lo posible vamos a estar compartiendo los mensajes de la palabra, ¿verdad? Los mensajes el domingo, desde donde nos estamos congregando y desde donde estemos nosotros compartiendo la palabra, estamos llevando también la semilla de la palabra del Señor. Gracias por estar con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición, compártalo con sus amigos y familiares. Síganos y suscríbase a través de nuestras redes. Gracias por sus palabras de ánimo, testimonios, oraciones, ofrendas. Dios les bendiga, Dios les multiplique. Recuerde que también tenemos ya la librería MBC. Tenemos ahí ya nuestra página donde están todos nuestros libros en digital, y usted los puede comprar y se los entregamos directamente hasta su domicilio, Estado de México y Ciudad de México. También recuerde que ya tenemos nuestras bonitas playeras de MBC, ¿verdad? Para que usted lleve, ¿verdad? Se ponga la camiseta de la familia MBC.
Tenga una excelente semana, Dios le bendiga y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.